Santiago capítulo 1, versículo 12, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este día, Dios eterno. Amado Jesús, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, porque tu sangre preciosa nos limpia, tu sangre preciosa nos da libertad, Señor. En este día, Dios de la gloria, te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu palabra, Dios eterno, sea de bendición para todos, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Espíritu Santo, extiende tu mano de poder, tu mano de gloria, y que tu palabra nos oriente, nos sustente, nos fortalezca. Oh Dios, tu palabra nos dé fuerzas para seguir adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias te damos, Cristo de la gloria, maravilloso es el Señor. Amén. He titulado, gloria a Dios, esta meditación, esta enseñanza de la palabra del Señor bajo el tema soportando para triunfar. Hermanos y amigos, el reino de los cielos que Dios ha preparado para sus hijos, nos dice la palabra del Señor que es un lugar que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Sin embargo, el camino al cielo, gloria al Señor, este caminar en la vida del Señor, por supuesto, no es tan fácil, tampoco es imposible, y pudiésemos de pronto pensar que el camino al cielo, gloria a Jesucristo, si pudiéramos ir fácilmente, sin ningún problema. Sin embargo, este camino del Señor, en este camino hay grandes barreras que nos detienen, obstáculos que son en ocasiones fuertes de superar. De pronto pudiésemos pensar, bueno, si el camino del Señor fuera más fácil, ir al cielo, llegar al cielo fuese más fácil, sin obstáculos, sin problemas, sin luchas, sin pruebas, sin dificultades. Pero la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones y pruebas lleguemos al reino de los cielos. Si nosotros vemos, hermanos, lo que ocurrió en la iglesia primitiva, incluyendo los apóstoles que predicaron el evangelio en obediencia, hermanos, al mandato del Señor, recorrieron un camino, hermanos, de dificultades, de penurias, de persecuciones. No fue un camino fácil, no fue un camino sencillo. La pregunta es, ¿por qué realmente Dios permitió que sus hijos recorrieran un camino difícil en lugar de un camino fácil, en lugar de un camino cómodo? Pero si pensamos en la razón, aleluya, debemos esperar también la gloria que vendrá. La gloria que vendrá para sus hijos que luchan y que batallan día y noche, no por un premio terrenal, sino por un premio espiritual. Si vemos nosotros, hermanos, Jesús habló y Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Hay un refrán que dice: el que quiere llevar la corona debe soportar su peso. Esto significa que si una persona desea ser rey, al menos debe ser capaz de soportar el peso de la corona. Del mismo modo, hermanos, la persona que anhela ir al eterno reino de los cielos, aleluya, los que queremos ir, ¿cuántos desean ir? Pero los que deseamos, hermanos, y anhelamos el eterno reino de los cielos, debemos ser capaces de soportar el peso de la cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, porque le decía a todos, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme.
Gloria al Señor. Estamos, hermanos, siguiendo el camino de Cristo. Todos los días esperando, hermanos, aleluya, el rapto de la iglesia. Esperando realmente ese momento. Y en este viaje de la fe, hermanos, no hay nadie que no tenga su propia cruz. Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígueme. Y en este caminar no hay nadie que no tenga su propia cruz. Y cuando estamos hablando que no hay nadie que tenga su propia cruz, estamos hablando de los padecimientos, estamos hablando de las pruebas, de las dificultades, de las adversidades. ¿Verdad que sí? O sea, en este caminar, hermano, nadie puede decir, no, la verdad, yo vivo el evangelio porque para mí ha sido muy fácil. ¿Verdad? Nadie puede decir, yo sí voy al cielo. O cuando haya alguien, hermano, gloria al Señor, el Señor lo lleve a su presencia. Aleluya, puedo decir, no, la verdad yo estoy aquí porque relativamente esto fue facilitico. Eso no tuve nada de dificultades. Nadie me criticó, nadie me dijo nada, no tuve tentaciones, no tuve dificultades, no. Realmente, gloria a Dios, todos los que son salvos, todos los que realmente un día estaremos con el Señor, realmente hemos pasado por un desierto terrible, por un desierto difícil, pero que su presencia no se apartó, sino que estuvimos ahí bajo la nube del Dios Todopoderoso. Por eso nadie tiene excusa, ¿verdad? Ni nadie puede decir, hermanos, porque en ocasiones a veces pensamos que nuestras batallas son más fuertes que las batallas de nuestro hermano, ¿verdad? Que nuestras luchas son, hermano, más difíciles que las batallas de nuestro hermano. Y muchas veces nos comparamos y uno dice, no, si yo fuera como el hermano que se ve que siempre está sonriente, ¿verdad que sí? Pero reímos, nos saludamos y nos decimos Dios le bendiga, pero nadie sabe detrás de esa risa las luchas, las batallas, los momentos difíciles. Usted está ahí sentado, pero nadie conoce realmente por dónde ha estado pasando, por qué lucha y qué batalla ha estado enfrentando. Solamente usted y Dios lo sabe. Alabamos la gloria de Dios. Y usted está aquí no porque las cosas sean fáciles. Usted está aquí, gloria a Jesucristo, no porque no haya tenido dificultades. Porque sabe que a veces pensamos, aleluya, que los que se quedaron en casa tienen más dificultades que los que estamos en el templo. A veces pensamos, gloria al Señor, que los que se quedaron en casa quizá realmente tienen muchas luchas. Y sí las tienen, pero los que vienen al templo también tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos dificultades. Lo que sucede y pasa, aleluya, es que muchos nos levantamos por encima de las dificultades, de las pruebas, aleluya, y le decimos a Dios, Dios mío, ayúdanos. Y en ocasiones quien retrocede, hermano, en ocasiones pensamos, no, es que ese tiene unas dificultades muy terribles y tal vez más que cualquiera, pero no es así. Sencillamente, aleluya, hay una palabra muy importante que estamos mirando hoy, y es que para triunfar debemos soportar. Por eso no hay nadie que tenga su propia cruz. Amén. Por eso no mire la cruz del hermano, no diga, bueno, cuando hablo de la cruz, estoy hablando de las dificultades. Y no mire la cruz del hermano y diga, no, Dios mío, cámbieme la cruz. Como realmente aquella persona que tuvo un sueño y soñaba que iban caminando en pos del Señor y que llevaban cada uno su cruz, pero cuando ella vio, hermanos, vio que quien le acompañaba, la cruz era más pequeña. La cruz de ella era más grande y dijo, pero Señor, ¿cómo es posible? Si yo llevo esta cruz y esta cruz es más pesada.
la cruz de mi hermano es más pequeña. Pues tiene razón, eso es injusto. Entonces ella como que le estaba diciendo, cámbieme la cruz. Pero cuando le cambiaron la cruz, hermano, no era capaz ni de levantarla. Se miraba que era más pequeña, pero era más pesada. Y así pasa en ocasiones como cristianos. La Biblia dice que el Señor, hermano, no permitirá que seamos probados más de lo que podamos, ¿qué? Soportar. Entonces, hermano, vemos nosotros que en este camino es un camino, pero es un camino con cruz. El camino con Cristo, hermanos, es un camino de batallas, de adversidades. Y no estamos hablando esto para desanimar a nadie. Porque si este camino es de batalla, de dificultades y adversidades, hermano, pues sin Cristo, sin el Señor, hermano, es una tragedia completa. Y fuera de eso, sin Cristo, hermano, usted sabe lo que le espera a la persona sin Cristo. Por eso, si nosotros vemos, hermano, hace 2000 años, Dios envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, y Él llevó la carga de su cruz. Él llevó la carga, hermanos, amén. Vino como humano, llevó el padecimiento, aleluya, de cada uno de nosotros. El mismo Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no, que no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Porque Él, hermanos, llevó realmente el sufrimiento en la cruz del Calvario. Y soportó, y lo hizo por usted y por mí, para salvarnos. Por eso, hermanos, cuando hablamos de esta palabra soportar, ¿cómo dije, hermanos? ¿Soportando para qué? Y cuando hablamos de soportar, soportar significa sostener o llevar sobre sí una carga o peso. También significa, dentro de los sinónimos, sufrir, aguantar, tolerar y resistir. Entonces, está hablando de sostener, aleluya, de llevar sobre sí una carga, sufrir, aguantar, tolerar, resistir. Todos los que en algún momento, bueno, yo creo que aquí la mayoría, gloria a Dios, la mayoría, hermanos, somos campesinos. Sabemos que en cierto momento cargamos madera, ¿verdad? O en cierto momento, hermanos, de pronto los que han tenido la experiencia de cuando en los aserridos, hermano, cuando sacan postas, cuando sacan tabla y que hay que transportarlos en el hombro de un lugar a otro. O si usted no ha tenido esa experiencia, ha tenido la experiencia de llevar una carga, ¿verdad? Que tiene que llevarla de un lugar a otro. Recuerdo, hermanos, en algún lugar, en algún momento que estábamos sacando una madera de un monte para la sabana, para hacer un templo. Y recuerdo que nos fuimos con los hermanos, nos fuimos como unos 10 hermanos. Y, hermano, el tramo para sacarla era siempre, nos tocó sacarla en dos momentos, gloria al Señor. Y recuerdo que al principio, hermano, empezamos fogosos y bueno, y empezamos a sacar madera. Recuerdo que en esa ocasión, hermanos, no llevamos, gloria al Señor, solamente un timbito, hermanos, para hacer para hacer una preparada, como para 10, timbo como de un galón. Y nos fuimos, hermanos, que estábamos, gloria al Señor, sacando esa madera. Y usted sabe que a medida que uno va cargando, uno va sintiendo como el peso, ¿verdad que sí? Y empezamos a sacar, hermanos, y un hermano tomó una columna y dijo, hermano, yo me llevo solo esta columna. Le dijimos, no, hermano, no se la lleve usted solo porque por el monte toca entre dos. Y él dijo, no, yo me la llevo solo. Y anduvo como 200 metros, hermano, y ahí quedó con la columna porque no era tan fácil. Y yo, no, hermano, es que toca entre dos para llevar esas columnas. Y recuerdo, hermanos, que empezamos a llevar y entonces ya llegó
las 11 de la mañana y ya, hermanos, gloria a Dios. Recuerdo que algunos empezaron a tropezar porque ya como que las fuerzas se van como deteriorando. Y fuera de eso, hermanos, no podíamos ir a almorzar porque el almuerzo quedaba bien lejos. Y para ir y volver, claro, porque no llevamos almuerzo, y para ir y volver, pues era una distancia. Entonces dijimos, no, nos toca trabajar por ahí hasta las 3 duro y ya de irnos del todo. Y recuerdo que algunos hermanos decían, uy, Dios mío, yo tenía un tamal y casi lo traigo y no lo traje. Otro dijo, uy, hermano, y yo que iba, mi esposa sí me dijo que trajera bocadillo con queso. Bocadillo con queso, uy, eso había sido muy bueno para, hermano, y empezamos todos a lamentarnos, oiga, y verdad, nosotros no trajimos nada para ayudarnos. Pero recuerdo, hermanos, que en ese sacar de madera, que usted sabe cómo le pone el hombro a uno, ¿verdad? Algunos son más guapos, gloria al Señor, bueno, que son coteros, pero otros que no somos coteros, hermano, eso va sentando. Y realmente, hermano, uno se pone a trabajar, pero uno trabaja, gloria al Señor, hermanos, en realidad soportando el peso. Algunos se enredaron y se fueron de cabeza, porque ya, hermanos, a la 1 de la tarde y sin almuerzo, pues siempre, y cargando desde la mañana, pero dijimos, no, tenemos que soportar y cargar lo que más podamos, y ya después nos vamos, porque para ir, hermanos, tan lejos, almorzar y volver otra vez, en realidad, pues, perdemos tiempo. Pero vemos nosotros, hermanos, que solamente en esto, físicamente, cuando hablamos en el estado físico, hay cosas que uno tiene que soportarlas, ¿verdad? Y yo creo que usted ha soportado, gloria al Señor, algunas cosas. Ha soportado, hermanos, momentos que le ha tocado trabajar y de pronto está enfermo. Pero usted soporta de esa manera y usted dice, no, tengo que trabajar así. Y usted soporta, aunque usted, hermanos, está que ya no puede más. ¿Verdad que sí? Que siente que ya no puede más, pero usted dice, hay que sacar un esfuerzo, aleluya, de lo más profundo, porque en realidad no nos podemos quedar aquí. Amén, en alguna área. Bendito sea Dios. Y ya, hermano, después fuimos a cargar, después otro día fuimos a cargar el resto, y ese hermano ya llevaron bocadillo con queso, llevaron tamales, ya llevaron demasiada comida, porque dijeron, no nos vamos a ir igual. Que así nos pasa a veces en la vida, ¿verdad? Y algunas cosas hemos tenido que soportar. Y uno dice, no, tengo que soportar porque yo tengo una meta. Yo tengo que soportar porque realmente hay un propósito, hay una meta. Gloria al Señor, y decimos, yo tengo que soportar para llegar a donde en realidad quiero llegar. Estos días fuimos, hermanos, a Miraflores. ¿Cuántos conocen Miraflores? Y recuerdo, hermanos, que fuimos. Y estaba haciendo un verano, hermanos, por allá en septiembre, entrando octubre, algo así. Y precisamente, hermanos, cuando fuimos a viajar, ese día nos llovió. Y empezaron, hermanos, ahí para allá. Usted sabe cómo una carretera, hermanos, cómo se pone, ¿verdad? Y los que han batallado con barro en moto saben cómo es. Y nos fuimos, hermano, y bueno, empezamos a batallar. Estábamos con el hermano Willy, la moto del hermano Willy se atascaba, hermano. Y bueno, nos tocó empezar a batallar. Las motos, hermano, quedaron incrustadas como unas 3 veces y nos tocó ponernos a sacar motos a pulso. Usted sabe cómo el barro chupa las motos, cómo las motos se incrustan en el barro y después que una moto se incrusta toca a pulso sacarla. Recuerdo que el hermano Willy estaba, hermanos, un poco enfermo y así le tocó hacer fuerza y le dio un trastorno tremendo y, hermano, sintió que se desmayaba. Más adelante, hermano, tocó, gloria al Señor, acostarse a un lado. Ese día nos tocaba llegar a culto y empezaron a batallar, hermanos, con ese barro y con esas motos. Y también en el caso del hermano Willy decía, hermano, ya no puedo más, ya la verdad, ya no puedo más. Siento que me voy a morir. Bendito nombre del Señor, porque el esfuerzo que hizo fue bastante y su salud no le daba para tanto. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Yo dije, toca dejar esa moto por ahí, echarle en mi moto y bueno, hacerle como podamos. Pero
La preocupación estaba por llegar a Miraflores porque los hermanos nos estaban esperando. Y en medio, hermanos, de esa situación, con sed, con hambre, y en medio de ese momento, gloria al Señor, hermano, que como se puso esta carretera, pero el propósito y la meta era llegar a Miraflores. Y dijimos, no, tuvimos que soportar la sed, soportar el desaliento, soportar la fatiga, soportar todo eso, porque la meta era llegar.